Cuando uno piensa en el Vaticano, en sus pasillos de mármol, sus cúpulas doradas y su historia milenaria, lo último que se viene a la cabeza es el reggaetón. Y menos aún, a J Balvin. Pero lo que muchos no saben es que sí, el mundo del reggaetón y el del papado se encontraron. Y no de cualquier forma. Fue un encuentro que dejó huella en ambos lados. Y que, tras la muerte del Papa Francisco, resuena más fuerte que nunca. Quédate, porque esta historia une al artista urbano más influyente de Colombia, con el Papa más rebelde del Vaticano. Suscríbete a Riqueza y Poder TV y activa la campanita para conocer los encuentros más inesperados entre poder, fama y espiritualidad. Porque no todo en la cima es lujo. A veces es fe, es conexión o pura sorpresa. Todo comenzó en 2022, cuando J Balvin, en medio de su gira internacional y su vida rodeada de luces, fans y éxitos, recibió una invitación inesperada. No era para una colaboración con Bad Bunny, ni una nueva campaña de moda. Era una cita en el Vaticano. Sí, en pleno corazón de Roma, junto al líder de más de 1.000 millones de católicos en el mundo. ¿Y para qué? Para hablar del poder de la música, de la fe y de cómo las figuras públicas pueden influir positivamente en los jóvenes. Ese día, Balvin se encontró cara a cara con el Papa Francisco, un argentino que, lejos de escandalizarse con letras explícitas o estilos urbanos, le dijo con una sonrisa: «Mira que sos travieso». Y Balvin, entre risas, respondió con humildad. Después diría en entrevistas: «Estoy seguro de que al Papa Francisco le gusta el reggaetón. Si le gusta el fútbol, le gusta el reggaetón». Este momento, tan inesperado como simbólico, se volvió viral. Pero detrás de la imagen simpática había algo más profundo. Era la muestra de cómo dos mundos, aparentemente opuestos, podían conectarse en valores comunes. Autenticidad, impacto social, cercanía con la gente. Porque, aunque J Balvin representa el éxito moderno, lujo, música, estilo, también ha sido una voz que habla de salud mental, de espiritualidad, de sus propias batallas internas. Y el Papa Francisco, aunque líder de una de las instituciones más tradicionales del planeta, siempre buscó romper moldes. El Papa que no quiso vivir en el Palacio Apostólico, que usaba zapatos gastados, que hablaba con taxistas y migrantes, y que hoy pidió ser enterrado sin pompa ni riqueza. El día del encuentro, Balvin no fue solo. Estuvo junto a otros artistas como Eduardo Verástegui y otros activistas. La reunión fue parte del evento El Movimiento de la Economía de Francisco, un espacio impulsado por el Vaticano para conectar con jóvenes y creativos de todo el mundo. Pero claro, la presencia de una superestrella del reggaetón generó opiniones divididas. ¿Qué hacía un artista urbano junto al Papa? Algunos lo vieron como un gesto de apertura del Vaticano, otros como una estrategia mediática. Pero lo cierto es que ese día, en una sala llena de figuras internacionales, Balvin y Francisco compartieron algo real, una conexión humana. Y no fue la única vez que el reggaetón tocó las puertas del Vaticano. Sebastián Yatra, otro de los grandes íconos de la música latina, también tuvo su momento con el Papa Francisco, en un encuentro lleno de emoción. Yatra compartió palabras de admiración con el pontífice. Al enterarse de su fallecimiento, Yatra escribió simplemente: «Vuela alto», junto a una foto abrazando al Papa. Y es que para muchos artistas, el Papa Francisco no fue solo una figura religiosa, sino una inspiración por su estilo de vida austero, su forma de hablar directo, sin filtros, y su capacidad de acercarse a todos, sin importar si eran creyentes o no. Pocos papas en la historia generaron este tipo de conexión con artistas, actores, cantantes, futbolistas. Francisco lo hizo, y lo hizo desde la sencillez, desde esa humanidad que también tienen los grandes del reggaetón, aunque a veces no se note entre jets privados y diamantes. Y justo por eso, su muerte ha tocado a tantos,
porque representó una forma distinta de ejercer el poder. Una forma más cercana, más real. Ahora bien, ¿qué dijo exactamente J Balvin sobre su encuentro con el Papa? ¿Cómo reaccionó ante la noticia de su muerte? ¿Y qué otras figuras del reggaetón han tenido alguna relación con el Vaticano o con la figura del Papa Francisco? Tras su encuentro con el Papa Francisco, J Balvin no se quedó callado. En varias entrevistas habló de lo que sintió al conocer al pontífice. Lo describió como alguien sabio, relajado y con una energía especial. Pero sobre todo, lo admiró por su cercanía. No parecía una figura distante. Era como hablar con un tío o un abuelo que te da buenos consejos, dijo el cantante colombiano. Y es que esa fue siempre la esencia del Papa Francisco. Un líder que bajaba del trono, que hablaba con la gente, que no temía mezclarse con realidades diferentes. Desde barrios pobres en Buenos Aires hasta estrellas del entretenimiento global. El gesto de invitar a J Balvin al Vaticano fue más que un acto simbólico. Fue un mensaje, un puente. El Vaticano entendía que si quería conectar con las nuevas generaciones, tenía que mirar hacia los ídolos culturales actuales. Y, nos guste o no, el reggaetón domina el mundo. No fue el único momento en que el Papa se acercó al mundo artístico. También recibió en audiencia a Ricky Martin, quien habló sobre los derechos humanos, a Bono, de U2, y a varios futbolistas de élite. Pero la visita de J Balvin marcó algo diferente, porque representaba no solo a un artista, sino a un género entero que por años fue despreciado por las élites. El reggaetón entrando al Vaticano, impensable hace 20 años. Y mientras el video de su encuentro se viralizaba en redes, una pregunta comenzaba a rondar. ¿Es posible que el reggaetón también tenga un lado espiritual? ¿Puede una letra urbana tocar el alma? Balvin cree que sí. Y quizás por eso, tras conocer al Papa, dijo que su mayor deseo era hacer música que también sanara, que hablara de cosas reales, que tocara temas como la ansiedad, la depresión, el amor propio. Y eso lo vimos en canciones como Rojo o Lo que Dios quiera. Pero no fue el único artista del género en manifestarse tras la muerte de Francisco. Sebastián Yatra, Maluma, Residente y otros íconos latinos compartieron palabras de respeto hacia el pontífice. Algunos lo conocieron personalmente, otros solo lo admiraban desde lejos, pero todos coincidieron en algo. Francisco rompió moldes. Y es aquí donde la historia da un giro interesante. Porque si el Papa Francisco fue el líder más austero de los últimos tiempos, ¿qué significó para él abrirle la puerta a un mundo de lujo, de fama y de controversias como el reggaetón? Quizás la respuesta esté en su propia filosofía: acoger sin juzgar, escuchar antes de condenar, entender antes de criticar. Francisco no veía al reggaetón como un enemigo de la fe. Lo veía como una oportunidad, una vía para dialogar con millones de jóvenes que ya no van a misa, pero que escuchan a Balvin, a Karol G o a Bad Bunny todos los días. Y esto nos lleva a una escena final que lo dice todo. Durante el encuentro, cuando Balvin se acercó al Papa y posaron para las cámaras, el artista le pidió al pontífice que hicieran una selfie. ¿Qué hizo Francisco? Sonrió y aceptó, porque entendía que ese gesto, tan simple, tenía poder. Iba a llegar a millones de jóvenes que nunca habrían prestado atención al Vaticano. Esa foto, ese instante congelado, resume una época. Resume un papa que entendía el lenguaje de las redes, del arte, de la cultura urbana. Un papa que no tenía miedo a mezclarse, aunque lo criticaran por eso. Hoy, con su fallecimiento, ese momento se vuelve aún más simbólico, porque no fue solo una selfie, fue historia. Fue un símbolo de que el poder y la humildad pueden encontrarse, que el reggaetón y la espiritualidad no están tan lejos como pensamos. Y si algo nos dejó Francisco, fue eso: el valor de tender puentes, incluso donde otros solo ven muros. Cuéntanos en los comentarios. ¿Te imaginabas este tipo de conexión entre el Vaticano y el reggaetón? ¿Crees que otros artistas deberían seguir ese ejemplo?
Suscríbete a Riqueza y Piper Puir TV y activa la campanita. Aquí contamos las historias que no te esperas, donde el lujo, la fama, la fe y la realidad se cruzan. Si esta historia te sorprendió, compártela, porque a veces los encuentros más improbables son los que más marcan.